Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al ajedrez. 60 minutos donde el protagonista será el juego ciencia. Con historias, anécdotas y misceláneas, información y entrevistas, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar sobre el milenario juego. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo, por Radio Cultura 979. Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Club Argentino, la entidad decana del ajedrez argentino, Club Obras, Ajedrez Azerbaiyán, Restaurant Dobartek en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Esto es Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al ajedrez educativo, que semanalmente ponemos al aire junto a un grupo de amigos. Alfredo, Andrés, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, ¿Cómo bien. andan? ¿Cómo los trata la Bien. semana? ¿El deporte bien? El deporte parece bien, Sí. se va a definir dentro de un tiempito quién Sí. es el mejor de América. Verdad. Así Así que hay que que meter en el medio acá porque para que termine en paz, digamos. Se vienen días bueno, calientes. llegan días de pensamiento y como el ajedrez nos ayuda a pensar, nosotros apostamos al ajedrez educativo. Nos gusta que el juego ingrese al aula como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del ajedrez para enseñar ciencias, pero también para transmitir valores, porque con el ajedrez educativo los chicos no compiten, sino que conviven, y entonces lo más importante es el aprendizaje y no la premiación. Esta es nuestra segunda temporada, estamos los viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9, pero también nos pueden seguir por internet www.fmradiocultura.com.ar o bajar la aplicación gratuita desde el celular. 2 de noviembre, 2007, 17 grados de temperatura. Vamos a hablar de un programa hoy, un programa evocativo. Vamos a traer del Arcón de los Recuerdos la 23ª Olimpiada de Ajedrez que se jugó en Buenos Aires en 1978 y que por estos días se está cumpliendo 40 años. Y como la vida no es lo que uno vivió, sino la que uno recuerda y como la recuerda para contarla, así decía Gabriel García Márquez en Vivir para contarla, hoy vamos a conversar con uno de esos protagonistas. Él nos va a contar qué recuerda. Hoy nuestro invitado en los estudios será el maestro internacional, nacido en Santa Fe, me refiero a Juan Carlos Ace. Juan Carlos, buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, saludos, a todos. Muy bien, ¿y cómo estás de la memoria para traer esos recuerdos que pasaron 40 años? No sé si es bueno o es malo, pero tengo bastante de memoria de casi todo. Es muy buena tener la memoria, muy bien. Y también vamos a conversar en minutos, también lo hará la producción, con una chica, con Virginia Justo. Ella jugó la competencia femenina. Hay que aclarar que la Olimpiada de Ajedrez se dividía en varones en una parte, una categoría, y la otra era femenina. Argentina tenía equipos en varones y en mujeres. La diferencia era que los varones, los equipos eran de 4 jugadores titulares y 2 suplentes. Las mujeres, 3 titulares y 1 jugadora suplente. Tenía solo 15 años cuando jugó esa Olimpiada, la más joven en la historia del ajedrez argentino, así que vamos a charlar después con Virginia Justo. Y también vamos a conversar con una persona que admiro, que respeto, creo que vos también, Andrés, un colega, alguien muy vinculado al mundo de la radio. Me refiero a Mario Daniel Serafini. Tuvo la generosidad de darnos unos audios de cuando él trabajaba en la Oral Deportiva con el Gordo Muñoz y cubrió esa Olimpiada, así que vamos a escuchar, vamos a tener sonidos de aquel evento. Y también, si hay tiempo, con nuestro corresponsal, Ever Pérez García desde Holanda, con un tributo a Isaías Plessi. Ahora sí, nos sentamos frente al tablero y te recordamos, papá y mamá, que si el chico juega solamente al ajedrez, no va a aprobar el examen de matemáticas, pero si aprende matemáticas jugando al ajedrez, esa emoción quedará para siempre. Nos ponemos en marcha con este tema. ¿Quiere comer sano, bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio o teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar. De lunes a viernes de 9 a 17. Telefónicamente llame al 4392-2468 o 155007-2260.
50. El Club Argentino de Ajedrez, la entidad centenaria del ajedrez argentino, te espera en su escuelita formadora de valores para niños y adultos. Estimula tu memoria, concentración y autoestima. Aprende a planificar y a decidir. Hacete socio del Club Argentino, Paraguay 1858. Informe llamando al teléfono 4811-9412 o 4151. A las 20:11, tiempo de consigna, Alfredo. A ver qué preparó la producción y qué van a ganar nuestros oyentes. El premio de hoy es un libro con la historia del ajedrez olímpico argentino de Enrique Arguiñarís y Sergio Negri, que nos estuvieron visitando la semana pasada, aquí en vivo en la audición, y un llavero gentileza de la Embajada de Azerbaiyán. La consigna está relacionada con nuestro invitado, el maestro internacional Juan Carlos Ace, representante de los equipos argentinos en 4 Olimpiadas. Skopje, 1972, Buenos Aires, 1978, de la que hoy se celebran 40 años, La Valeta, 1980 y Lucerna, 1982. En su debut olímpico, Ace logró un valioso empate ante el soviético Anatoly Karpov, que 3 años después sería consagrado campeón mundial, que le permitió a la Argentina igualar su match en 2 puntos con la Unión Soviética. Hoy nuestros oyentes deberán indicarnos la ciudad capital de Skopje, a qué república corresponde, cuáles son sus límites geográficos y los colores de su bandera. Bueno. Si no sabe la respuesta, igual puede participar dando un me gusta y un compartir en la página de Facebook @Diarios de Ajedrez. Nuestras vías de comunicación por WhatsApp 11 55 77 11 92, por teléfono 48 19 9494 9495, por Twitter, sí, @ajedrezcaichés, y por Facebook, @Diarios de Ajedrez. A participar. La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9, Frente al Tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es fácil y divertido. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. A las 20:13 nos ponemos en marcha en Frente al Tablero con el primer bloque. Vamos a hacer una celebración, un tributo a los 40 años de la 23ª Olimpiada celebrada en Buenos Aires. Hace 40 años la Argentina, en los años de plomo, era azotada por la peor dictadura militar. Sin embargo, fue un año con varios hechos deportivos destacados. ¿Qué tenés en tu ayuda a memoria? Un año muy recordado. Nosotros vamos a referirnos a las cosas que ocurrieron aquí entre nosotros, sí, de las cuales, por supuesto, la principal, obvio decirlo, es el Mundial, que por primera vez de fútbol, que por primera vez la Argentina ganó, aquel 25 de junio en la cancha de River, 3-1 Holanda. Pero deportivamente hubo abundante actividad. Bueno, el año empezó, de hecho, con el Gran Premio de Fórmula 1, que ya no tenemos desde hace tiempo, que lo ganó Mario Andretti con un Lotus. Reutemann salió séptimo con la Ferrari. Nos recordamos muy bien aquellas noches ante el televisor, en los partidos que venían de San Juan, que se transmitían de San Juan en el Parque de Mayo, del Mundial de Hockey sobre patines. Argentina se consagra por primera vez campeón mundial al vencer a España en la final, también 3-1, con goles de Mario Agüero, Coria y Daniel Martinazo, que ese año fue Olimpia de Oro. Fue el año en que Quilmes se consagró campeón de primera por única vez. ¿Te acordás, Carlos? Vos seguramente. Sí, lo recuerdo, porque Boca salió segundo. Boca salió segundo. Sí. Estuvo peleando por el título hasta la última fecha. Fue el año, el gran año boxístico de Hugo Pastor Corro, ese mendocino que vino a suceder a Carlos Monzón, que ganó el título en San Remo, en Italia, al vencer a Rodrigo Valdés. Y después, dentro de ese año, lo defendió 2 veces aquí en el Luna Park, una ante Ronnie Harris y la segunda ante el propio Rodrigo Valdés. Bueno, un par de datitos más. El 5 de noviembre
telescópico, aquel caballo recordado, ganaba la cuádruple corona del Turf argentino con perdón. Marina Lescano. Marina Lescano, muy bien, Juan Carlos, muy bien. Muy bien. Y Boca se consagraba a fin de noviembre campeón de la Copa Libertadores al vencer a Deportivo Cali por 4-0 en la Bombonera. Con el Toto Lorenzo. Muy bien. Lorenzo. Hace 40 años, entre el 25 de octubre y el 12 de noviembre del 78, en la Argentina se jugó la 23ª Olimpiada de Ajedrez. Habían pasado 39 años de la última vez que Buenos Aires había sido sede de una Olimpiada, aquella recordada del Teatro Politeama, jugada en 1939 y que comenzó justo la Segunda Guerra y se quedaron varios ajedrecistas. Ahora se trató de una competencia con 66 equipos de 65 naciones, digo 66 equipos porque Argentina tenía un equipo A y un equipo B, más de 400 participantes, se jugó en el estadio de River. Cada equipo, como explicamos antes, tenía 4 jugadores titulares en los varones y 3 en las mujeres. El director de la prueba fue el gran maestro Héctor Rossetto y el jefe del comité organizador, un tal Rodolfo Sanlungo, una persona que en aquellos años difíciles, por cierto, donde había desapariciones y muerte, dijo que había sido secuestrado. Después parece que se supo que fue un autosecuestro, pero nunca quedó muy claro lo que pasó. El torneo se jugó por sistema suizo 14 ruedas. Los grandes favoritos eran los soviéticos, que de las últimas 13 ediciones, desde Helsinki 52 hasta Haifa 76, habían ganado en 12 oportunidades. Pero bueno, la única que no jugaron fue cuando no se presentaron. Y la Argentina tenía un conflicto interno. Las grandes estrellas, llámese Najdorf, Pan o Sanguinetti, no habían jugado el campeonato argentino con el argumento que no necesitaban clasificarse para jugar una Olimpiada. Por eso hoy, en este primer bloque, vamos a hablar con el maestro, con Juan Carlos Ace, un taurino, nacido en Santa Fe, subcampeón argentino en el año 82, el año que salió campeón Jorge Rubinetti, y que, bueno, entre sus máximos logros y orgullo está su labor de docente y también de haber integrado el programa Ajedreciar del Ministerio de Cultura de la Nación con la gestión anterior. Juan Carlos, dentro de tu memoria lo que te permite, ¿qué podés contarlo y resumirlo de lo que había sucedido con los jugadores y lo que vos viste en ese momento de lo que pasó? Esa grieta o esa división que hubo internamente en los equipos de Argentina. Bueno, en ese momento, primero que hay que recordar, hasta se puede secuenciar. Se había aprobado un reglamento que todo lo que se le pedía a los grandes maestros era que jugaran, no que tuvieran un resultado. Y un día antes de empezar deciden no jugar o dicen que no van a jugar. Que no lo jueguen. Entonces, bueno, pero había un reglamento. Los jugadores iban a salir del equipo argentino. ¿Cómo se había pasado? Ya había pasado en el año 68, y donde ellos sí jugaron. En el año 68, el torneo que se jugó en Mar del Plata, ellos llegaron. Entonces, en el 78, se hace un torneo, un campeonato argentino muy duro, donde se destaca el éxito de Jaime Emma, gana en desempate contra Cámpora, y tercero sale Quinteros y cuarto yo, medio punto de ellos y medio punto de Quinteros salgo yo, que tal vez hasta me faltó piripipi para estar un poco más arriba. Fue un año muy bueno de Jaime Emma en ese momento. En el orden interno, a él le costaba un poco la competencia externa. Ese equipo se organizó de esa manera. El problema fue que también hubo críticas. Había una manifiesta, no sé si deseo, pero por ese asunto de querer, no sé si de querer o de decir que van a salir mal o van a resultar mal. Juan Carlos se refiere a un campeonato argentino que se jugó en Suipacha 137 en el Salón de Actos del Sindicato de Seguros. Allí, bueno, como él comenta, un torneo a 13 ruedas que Emma y Cámpora fueron en el primer lugar, Quinteros en el segundo, él quedó tercero y lo siguieron Bronstein, Grimberg, Smetan, Seidel y otros más. La prensa, ¿para qué lado se puso? ¿A favor de los maestros o a favor de...? Y hay que recordar quién escribía en cada lado. En La Razón escribía, por ejemplo, Carlos Juárez, que era gran amigo de Najdorf, y en Clarín, bueno, nos tiraban menos, y digamos que de alguna mente era como el establishment del ajedrez estaba
con las glorias que habían hecho grandes conquistas en el ajedrez nacional, en el ajedrez internacional, que habían sido los subcampeones mundiales en el 50, 52 y 54. Y eso, pero eso opacaba el detalle de que había muy pocas oportunidades para la gente del interior de jugar. Te invito a ponerte los auriculares y vamos a escuchar lo que pensaba Jorge Smetan sobre esto que estás comentando vos. Jorge Smetan opina sobre el problema suscitado con la Federación Argentina de Ajedrez y Miguel Naidorf, Oscar Pano, Raúl Sanguinetti respecto de su inclusión en el equipo olímpico para la 23ª Olimpiada a realizarse en nuestro país. La reglamentación, yo pienso de que no es buena con respecto a los intereses del ajedrez, porque a ciertos jugadores, como el caso de un Pano y un Naidorf también, no se le puede obligar a jugar torneos clasificatorios a nivel nacional, pensando que con muy poca anticipación se sabe si esos torneos van a ser en buenas condiciones, como hacer premios y salones de juego. Yo recuerdo el campeonato argentino que gané hace 2 años, que se jugó en un lugar muy malo, con mucho frío y sin premios, o sea que podían hacer motivar al jugador. Pero igualmente está el otro punto de vista, que es de los jugadores que quieren progresar, como fue mi caso hace unos años, y yo creo que hay que darles también oportunidades. O sea, la Olimpiada es una buena oportunidad para un jugador, pero hay que buscar una fórmula media, o sea, como por ejemplo que los tres mejores rankeados del ELO, o sea, con respecto a los argentinos, jueguen directamente la Olimpiada y promocionar 3 del campeonato argentino, buscar una fórmula así de compensación que permita a los jugadores que están surgiendo a tener su oportunidad y no perjudicar a los profesionales hasta que no se den buenas condiciones en los torneos acá. Acá teníamos la palabra de Jorge Smetan dando su visión y buscando algo sui generis, ¿no? Decir, bueno, elegimos 3 del ranking, elegimos los 3 de un torneo y podemos conformar un equipo. Era una visión. Bueno, es una visión perfectamente válida. Válida, exacto. Así lo que pasa es que el reglamento decía otra cosa. Digamos, se había establecido un reglamento distinto. Muy bien. Y ya que se había cumplido en otra época, en otro año. Así como se habló muchas veces en el fútbol, en el caso del ajedrez, y vos sos una persona muy vinculado a la política, militante y demás, ¿el clima social que hubo afectó, se conversaba, había algo que giraba en torno a esto? Sí, porque además a veces hubo problemas de ese estilo. Sí. El equipo de Holanda, por poner un ejemplo, no iba a venir si participaba no sé quién en el acto inaugural. Claro. O no se iba a presentar. O sea, que no es casualidad que también es el caso, pasó en el Mundial de Fútbol, que Jonathan Cruyff no vino por razones parecidas. Y realmente se sentía. Además, yo voy a corregir, lo de San Lugo fue un secuestro, pero creo que fue una cuestión interna de más arriba o de más al costado, pero el asunto fue que además armó un despiole porque cambió el Comité Olímpico, que casi. San Lugo pasó a ser, después fue Alejandro Nogués el que tuvo que estar a cargo. Que tuvo que, le tocó salirle al toro. Y entonces es a veces demasiado fácil pensar que cuando hubo en realidad un conflicto, que ustedes saben, que se acuerdan cuando primero el general Acti, después Lacoste y todas esas cosas y después Bardi, porque dicen que desapareció un dinero, pero desapareció el dinero antes que llegara a la Federación Argentina de Ajedrez. Claro. Bueno, son temas que está bien y que ojalá lo podamos volver a conversar. Yo creo que el tema de la Olimpiada da para que volvamos a hacer otro programa, porque quedó mucha gente afuera que quería participar y que dije, bueno, mira, yo armé este programa hoy con esto. Veremos si el viernes que viene podemos agregar nuevos integrantes. Por ejemplo, el arquitecto Serrano, que fue el que diseñó las mesas de juego y que estuvo en la organización del torneo. Luis Escalice, que fue árbitro del torneo. Fernando Braga, que hoy vive en Alemania, pero que participó en el equipo B de Argentina. Mismo Mario Serafini, que es el que nos está dando estos audios, y te voy a invitar a escuchar ahora el segundo audio, que fue el momento de la ceremonia de inauguración.
El que hablaba era el presidente de la FIDE, el holandés Max Ebwe, que decía, bueno, que no podía garantizar que saliéramos campeones del mundo en ajedrez, pero pues lo habíamos logrado sí en el fútbol. Sabiendo las dificultades, ¿no? Nunca fuiste un jugador absolutamente profesional del ajedrez. ¿Cómo te llegaste a preparar para esta competencia? Bueno, con los elementos que uno tenía al alcance, que eran en esa época los informadores y tal vez un trabajo en común con algunos de los jugadores, pero obviamente que nuestra experiencia era más bien mínima. Yo llegaba, a pesar de todo, con poca experiencia internacional comparativa. No era un debutante, pero casi. De todas maneras, yo quedé pero bastante satisfecho con mi actuación. Y lo interesante fue que hablaron del equipo B. El equipo B fue porque era para hacer un número par de equipos. Claro. Y se integró con bastante criterio. Y pudo haber habido una omisión de algún jugador, pero se trató de elegir los campeones juveniles, eran Giardelli y Seiler, que curiosamente habían sido alumnos míos. Gerardo Barbero, que después llegó a gran maestro y a un nivel muy alto, hasta con una amistad con Bobby Fischer. Claro. Fernando Braga, Raúl Monier y Miguel Bernat. Y Miguel Bernat. Ellos son los que integraban el equipo B. Mientras Miguel que el equipo A, que jugaba él, estaba Jaime Ema, Luis Brostein, Juan Carlos Ace, Daniel Cámpora, Jorge Smetan y Ricardo Grimberg. Ustedes finalizaron en el puesto 17, tuvieron una buena actuación, aunque Argentina en aquella época estaba siempre en los puestos de arriba, ¿no? Sí, además, el sistema suizo era medio perverso en cuanto a que uno podía ganar en la última ronda en esa época 4-0 y sumaba 4 puntos. Hoy en día se le da partida por matches ganados. Debo mencionar de que estaban de analistas del equipo Jorge Rubinetti y el gran maestro Eris Eliscases. Bueno. Yo en particular me acuerdo, porque yo trabajaba, hablando del profesionalismo, en una fábrica de jabón. Sí. Y en la fábrica hay un problema. Cuando vos entras, a la salida ya tenés un apodo. Sí. ¿Para qué? En la segunda ronda me tocó jugar contra Sosonko. Sí. Sosonko, un ruso que había pasado a Holanda, y me ganó muy bien. Fue la única partida que perdí, pero me la ganó muy bien. Y me dice, qué suerte que era Sosonko, llega a ser Piolonco, no durás ni la mitad. Bueno, vamos con un poquito de música y seguimos con algún aviso más. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador 7395. Bien, a las 20:30 seguimos en Frente al Tablero. Estamos conversando con el maestro internacional Juan Carlos Ace. Él participó de la Olimpiada que se jugó en Buenos Aires en 1978. ¿En qué hotel paraba el equipo argentino? En el Bauen. En el Bauen Hotel. Y llegaban a la cancha de River casi sobre la hora. Sí, había micros, pero justamente era un problema porque bajaban todos los equipos a la vez y así que nosotros por suerte estábamos en el piso quinto, en el quinto, sí, y podíamos hacer bajar las 5, pero todos los demás, no sé, los que estaban mucho más arriba, no. ¿Y el aviso para que empiecen todas las partidas juntas a la vez? Y no, eso era directamente por una señal que había. A ver, contame, Juan Carlos, ¿con qué se escuchaba que le avisaban a todos que tenían que jugar? La sirena que sonaba era el aviso para que podían empezar las blancas a mover la partida, poner el reloj en marcha y así arrancaban el juego. Bueno, sabemos que el equipo campeón, acá el hombre mordió al perro, ¿no? Mientras todos esperaban que el favorito era la URSS, terminó ganando Hungría con Lajo Portic, Zoltán Rivli, Julia Sachs, András Andorjan, Som y Badás fueron campeón con 37 puntos. El mismo puntaje que la Unión Soviética ganó. Uno menos, 36. Uno menos, 36. Sí. Claro, Rusia estaba con Spassky, con Petrosian, Polugayevsky, Gulko, Romanillin y Baganian. La diferencia estaba en que realmente el Hungría era un equipo.
O sea, eran bastante amigos, todos alrededor de su líder, que era Lajos Portis. Claro. Pero que ya habían asustado un par de veces. Claro, y aparte, bueno, nosotros hablamos en este programa sobre el match de Karpov y de Korchnoi que coincidían en el año 78 en Baguio. Korchnoi vino y jugó y fue el mejor primer tablero representando a Suiza. Karpov no jugó. Bueno, Karpov nunca quiso reconocer algo que sí tuvo, que fue... Botvinnik decía que no iba a llegar a campeón del mundo porque no tenía físico para ser campeón. Se cansaba. Sencillamente. Juan Carlos, te voy a presentar, o podés escuchar y hasta conversar con ella ahora. Vamos a hablar con una señora. En aquel momento era una niña, tenía solo 15 años. Ella alcanzó el título de maestro internacional, fue campeona argentina en 4 ocasiones, 78, 82, 83 y 84. Representó al país en 5 Olimpiadas. Esa era la primera, el debut fue en el 78. ¿Te acordás de Virginia Justo? ¿Cómo la recordás? No, yo la recuerdo porque es una exquisita persona, sumamente agradable desde siempre. Entonces, no puedo decir otra cosa, tímida en su manera, en sus expresiones, pero siempre de buen ánimo. No le recuerdo algún escándalo mínimo siquiera. Te está escuchando. Hola Virginia, te saluda Carlos Hilardo, me acompaña Juan Carlos Sass, el maestro, y también Andrés Prestileo y Alfredo Tabacman. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va a todos ahí? ¿Qué tal, Juan Carlos? Tanto tiempo. ¿Cómo estás? Un gusto escucharte y poder hablar con vos también. Muchas gracias. Para mí también. Tengo muy lindos recuerdos de aquella época, cuando jugábamos los torneos. Sí. ¿Cómo fue jugar con 15 años? Eran otros tiempos, eras muy nena. Sí, la verdad que sí. La verdad que era muy inconsciente en esa época. Venía de recién ganar el campeonato argentino y justamente esa inconsciencia me hacía tener mucha confianza y mucho valor en lo que hacía. Así que para mí la verdad que jugar esa Olimpiada fue estaba muy contenta y tenía muchas ganas de representar al país, así que fue la verdad una de las mejores cosas que me pasó. Muy bien, si alguien enciende la radio, quien está hablando es Virginia Justo. Ella está casada con Gustavo, es la mamá de Belén, que hoy está cumpliendo 24 años, y Virginia está cocinando como buena madre. La hija invita a las amigas, mamá cocina, y también la mamá de Facundo, es psicóloga. Cecilia, ¿y cómo te preparaste, Virginia, cómo te preparaste para ese torneo? Y mirá, como escuché hace un rato que decía Juan Carlos, que la verdad que en ese momento no había internet, no había nada, estábamos en el fin del mundo, así que llegaban las enciclopedias, los informadores cada 6 meses, era muy poca gente tenía porque aparte eran libros muy caros, así que bueno, me preparé jugando torneos, creo que la última vez el femenino, jugaba los abiertos, me preparaba, yo en ese momento estudiaba con Pano, así que bueno, iba a las clases, pero mucho más que eso no había, era muy rudimentario todo, muy básico, nada que ver con ahora. Así que no había ninguna preparación especial. Era bueno, después de los torneos, bueno, íbamos y jugábamos. Yo creo que esa Olimpiada para nosotras, para las mujeres, fue la segunda en donde participamos. Claro, exactamente. Habían arrancado las Olimpiadas Femeninas en el año 57 y Argentina había hecho su debut en Haifa 76 y aquí era la segunda vez, 78. Claro, o sea que para nosotros era muy nuevo. Pensá que nosotras, ninguna tenía elo, ninguna tenía ningún título, nada. Claro. Era todo muy novedoso, todo muy nuevo. Y Virginia, de la participación, alguna partida que te haya quedado bien grabada, ¿no? Que recuerdes especialmente, algún momento. No me acuerdo específicamente de las partidas, me acuerdo que todas las partidas para mí fueron importantes, en todas las partidas dejé lo mejor. No, yo no conocía a nadie, era todo nuevo, todas nuevas las jugadoras para mí, así que para mí todas las partidas fueron súper importantes. ¿Y alguna anécdota que te haya quedado siendo chica, que hayas visto algo que te quedó grabado, que todavía lo tengas en mente? No, me acuerdo porque nosotros todas estábamos no me acuerdo los nombres, pero nosotros las mujeres estábamos todas en el Hotel Bowen,
y teníamos que ir, nos llevaban en micro hasta el club, ¿no? Sí. Y un día se hizo tarde y bueno, teníamos que llegar porque si no perdíamos por tiempo. Bueno, entonces nos llevaron en el micro, en 10 minutos creo que llegamos del Bagüen a River, escoltados todos con unas motos y tocando bocinas, sirenas, nos abrían el paso. Bueno, de eso no me voy a olvidar nunca, parecíamos un equipo de fútbol. No de ajedrez. Mirá qué momento, o sea, no solo los futbolistas son escoltados, también los ajedrecistas. Sí, la verdad que muy gracioso, sí, bueno, muy lindo, muy lindos recuerdos. Otra anécdota fue cuando Edith Sope, que era un poco más grande que vos, no mucho. Sí, 2 años más, no era mucho más. Sí, quería conocer a la campeona mundial. Y la campeona mundial era Maya Chiburdanice, que también era joven, pero cuando la vio y vio que era muy voluminosa, que manejaba de una determinada manera, en tono cordobés dijo: ay, yo prefiero jugar mal al ajedrez. Sí. Bueno, Virginia, no queremos robarte tiempo, te prometimos que iba a ser algo breve, así que bueno, te queremos mandar un beso desde acá, desearte, bueno, también para tu hija un feliz cumpleaños, y gracias por participar en Frente al Tablero, trayéndonos a la memoria aquel momento tan esperado que pasó hace 40 años nomás en la Olimpiada de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias y un placer, la verdad, poder estar en el programa. Bueno, un beso grande, que sigas muy bien. Todos ahí. Gracias. Beso grande. Bueno, pasó Virginia Justo y llega el momento también de había que hacer un balance que pasaba de la Olimpiada. ¿Vos cuál fue el balance que harías? Quien está hablando es Juan Carlos Ace, ¿no? Que llegó a Buenos Aires a los 20 años a trabajar en la Comisión Nacional de Energía Atómica y empezó a jugar al ajedrez para Ferrocarril Oeste en aquel momento. Bueno, el balance, yo creo que una de las cosas que hay que rescatar, que empezaron a jugarse tal vez mejores campeonatos argentinos. Sí. Y tal vez, porque después veo que cada cual revivió, o sea, las posiciones extremas, por supuesto, no son conducentes, hay que buscar algún tipo de síntesis. Y creo que ahora se está viendo ese tipo de resultado. Hoy ya no se cuestiona la vigencia, el valor y la forma en que deben jugarse los campeonatos argentinos. ¿Vos quedaste conforme con la actuación del equipo? ¿Dieron lo que tenían que dar? Como vos dijiste, jugamos hasta la última partida. ¿Ustedes no empataban, perdían o ganaban? Bueno, conforme, por supuesto, tenemos cada cual su balance personal. En el caso mío, me sirvió para hacer mi primera norma de maestro internacional, que después no la necesité porque, por suerte, en el 82 hice título directo. Y creo, una de las cosas que destaco es que, por ejemplo, en la primera ronda que me tocó jugar a mí, que fue contra China, que en ese momento debutaba, le ganamos 3,5-0 y ahora son los campeones. 2 veces ganaron las Olimpiadas. Te voy a invitar ahora que escuchemos lo que opinaba Lubomir Lobujevic de Yugoslavia sobre el balance de la Olimpiada. En mi opinión, yo tengo que empezar por así. Antes la Olimpiada se ha jugado con otro sistema americano, ahora se juega con el sistema suizo. Este tipo de sistema favorece a los equipos más jóvenes que tienen más energía porque la Olimpiada de esta forma es mucho más difícil para jugarlo. Otra cosa más muy importante, que las condiciones de juego de la sala donde se jugaban las partidas no estaban muy buenas, yo creo. Y que la gente más joven con mejor salud podía aguantar mucho más. Por ejemplo, el equipo yugoslavo, que la edad promedia era 42 años, no podía aguantar. Toda la gente se quejaba de que no podía respirar bien, que había mucha gente, mucho humo, mucho calor y todo. Entonces, como un resumen final, yo diría que el equipo de Hungría, como que ha tenido promedio de años, posiblemente uno de los más jóvenes de toda la Olimpiada, han merecido ganar la Olimpiada por haber jugado bien y por haber mostrado a los otros países la profesionalidad del juego más que todos los demás. En Radio Cultura 97.9 estamos escuchando Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al juego ciencia. 60 minutos con historias, información y entrevistas en el que el protagonista es el juego de ajedrez.
Azerbaiyán, la tierra del fuego junto al ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y costumbres de esa sociedad. Restaurante Dobar Tek en San Telmo. Comidas y bebidas croatas. Goulash, strudel salados, dulces y otras especialidades. El restaurante Dobar Tek lo espera en la avenida San Juan 548, reservas al 4307-5235. Por mail, comidascroatas@gmail.com. A las 20:42 seguimos en Frente al Tablero. Estamos con Juan Carlos Ace, maestro internacional. Como contamos, llegó a trabajar en la Comisión Nacional de Energía Atómica allá por 1968. Representaba después al Club de Ferro, que ganó su primer torneo en el Club Argentino en enero de 1969, el mismo año que salió campeón Carlos Eleodoro Juárez, que fue maestro, entre varios jugadores, de Ernesto Juliá, de Guillermo Llanos. Vos corregime si digo algo mal, ¿eh? No. Pablo Ricardi, Pablo Lafuente, Carlos Obregón, Marcelo Reides, Carlos Grusca. Todos esos pasaron por la... Sí, con todos yo he tenido charlas. Yo no sé quién enseñó a quién, pero tuvimos un buen contacto. Se dio el caso que algún alumno supera al maestro, ¿no? Gracias a Dios, una buena parte. Ahora vamos a hablar con otro maestro. Él es bonaerense, nacido en Rojas, el mismo pago que don Ernesto Sábato. Se inició en el mundo del periodismo en medios locales, en Zárate y Campana, y en 1977 ingresó a Radio Rivadavia. Se recibió de abogado y ejerce esa profesión en San Miguel. Trabajó en Clarín, cubrió las Olimpiadas de Ajedrez de Buenos Aires 78 y Malta 80, también de varios campeonatos argentinos, el Mundial Femenino en Chile del 90, realizó cobertura de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 y Sydney 2000, y estuvo en la Asamblea Ordinaria del COI en el año 2001 con el reemplazo de Samaranch por el belga Rouge. Un gusto saludarte, Mario Serafín y Carlos Hilardo. Me acompañan Alfredo Tabacman, el maestro Ace, y también Andrés Prestileo. Grande seguir conversando con vos, lo hemos hecho mucho a lo largo de esta semana, y en particular, si me permitís, y el resto de la mesa también lo hace, un abrazo cordial, un saludo después de mucho tiempo a Juan Carlitos Ace. Bueno, muchas gracias igualmente. Lo tenemos cortito, ¿viste? Saluda y a poquito dice, bueno, dice, me voy a extender, si no. Soy hombre de radio y conozco los tiempos. Estamos apretados de tiempo y apelo a tu síntesis. Mario, ¿qué significó para tu carrera periodística la cobertura de esa Olimpiada en las circunstancias de la comunicación de aquellos años? Y fue importante porque era la primera cobertura desde exteriores, si bien la distancia no era mucha entre el Estadio Monumental de River, donde se desarrollaron, y Radio Rivadavia, pero de todas maneras haber hecho esta cobertura, esta transmisión desde el mismo lugar en que José María Muñoz y el resto de los integrantes de la Red Deportiva, y muchos de nosotros sabemos de qué se trata, eso gritando los goles de Argentina en aquella final contra Holanda, muy poco tiempo antes, significaba algo particular, muy especial. La Olimpiada en sí misma, un hecho conmocionante que me entregó una experiencia de vida que afortunadamente la prolongué 2 años más tarde, en 1980, en La Valeta, en Malta. Así estuvimos también con Juan Carlos. Y bueno, me enriqueció sustancialmente. En materia de comunicaciones, hubo que esperar un buen tiempo todavía para la irrupción de la telefonía celular, de la informática, para mejorar hasta llegar a lo que hoy conocemos. Era bastante primario, rudimentario, pero dentro de nuestras posibilidades creo que entregamos una cobertura digna. Y Mario, para ponernos un poco en clima y en lugar, digamos, ¿no? Visualmente, porque esto se jugó en el estadio de River, digamos, bajo los pasillos, en el anillo sería, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo era el lugar? ¿Qué tal la organización, habiendo cubierto de punta a punta, en tu caso, la Olimpiada? ¿Qué nos podés contar sobre todo eso? Era importante el despliegue de elementos en todo sentido. Ya algo anticipó Luboyevich en el testimonio que compartimos respecto de algunos detalles que hicieron a la totalidad, ¿no? O al conjunto del evento, como el ruido de los
de la concurrencia, del público, el aspecto humo, que hay mucha gente que por allí no relaciona, que está bastante diluida, por no decir casi desaparecida, la costumbre en lugares cerrados de fumar. Me comentaron que a los indonesios le prohibieron que siguieran fumando porque tenían un olor horrible esos cigarrillos. Podían fumar, pero otros cigarrillos. Exacto, sí. Fue una de las anécdotas muy comentadas, realmente. Claro, muy bien. Y digamos, ¿y cómo estaba la sala de prensa? ¿Vos estabas en la cabina donde José María Muñoz transmitió los goles o tenías otro lugar donde ubicarte? Esa era la cabina en donde hicimos la central de transmisiones y luego recorríamos las diferentes mesas, diferentes lugares, buscando testimonios con aquellos añejos, nunca del todo ponderados en su extensión plena, grabadores de periodistas, esos manuales en donde recogíamos testimonios, algunos de los cuales hemos escuchado, para luego acercarlos a la cabina de transmisión. No había comunicación inalámbrica como existe en este momento, y todo requería mucho más despliegue, obviamente, en aquel entonces, la búsqueda de la información, ¿sí? Quiero agradecer públicamente a Mario Daniel Serafini, porque gracias a él, hoy nuestros oyentes, y a través de Radio Cultura, pueden seguir esos audios sucedidos hace 40 años. Él los tenía con su grabador, con sus cassettes, y bueno, generosamente me ha pasado esos audios, los hemos adaptado a las nuevas tecnologías para poder pasarlo aquí y escuchar. Y tenemos muchos más también, Mario, así que vamos a hacer algunas otras cosas juntos también. Sí, por supuesto, queda hecha, comprometida esta posibilidad. Mi felicitación especial para la persona que tuvo a su cargo el tratamiento de este material, que con 40 años requirió un cuidado que al aire se nota se ha conseguido con creces. Y para la despedida, ¿por qué Rivadavia, la radio del fútbol, le dio lugar al ajedrez? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Qué nos podés contar? El primer acontecimiento que sacudió el ambiente, y yo creo que Juan Carlos en esto va a darme un poco la razón, fue el match que habían jugado a principios de la década del 70 en Reykjavik, Fischer con Spassky. Quedó una sensación de existencia de esta actividad que en la radio en particular potenció mucho Antonio Carrizo. Junto a Antonio Carrizo, alguien quien seguramente Juan Carlos habrá tenido presente, y estoy refiriéndome a Ismael, a Paco Hasse, a su hermano, sí, con quien hemos compartido infinidad de tardes, incluso analizando algunas de las tantas partidas. Cuando llegó los Juegos Olímpicos, después de un Mundial de Fútbol, se sintió el compromiso, teniendo la disponibilidad entonces técnica, de darle la adecuada cobertura a este acontecimiento, que tuvo los accidentes que más o menos en general se conocen, de aspectos organizativos y demás, que da lugar o contenido a otra entrega de este tema, ¿no? Bueno, Mario, te agradecemos muchísimo. No sé, Juan Carlos, si le querías decir o preguntar algo a Mario. No, yo concuerdo plenamente. Antonio, alguna vez yo estando trabajando yo ya en Solmar, me llamó por teléfono para preguntarme sobre una jugada que había hecho Kornoy contra Karpov. Ajá. Así que salía al aire así. Mira que bueno, así que todas esas cosas, sí, Antonio Carrizo fue una gran... fue el que impulsó un poco el ajedrez por radio. Por los medios, exactamente. Mario, te mandamos un abrazo muy grande, gracias por la participación, gracias por el material que nos obsequiás para que podamos transmitírselos a nuestros oyentes y que este programa entonces tenga otra calidad también, ¿eh? Si me permitís hacerle extensivo el agradecimiento a Federico Serafini, que es mi hijo, quien ha colaborado en mucho en la búsqueda de todo este material que está en cassette, que hubo que buscar Ahí está, afanosamente, creo que se acaba de cortar. Mario, bueno, estamos despidiendo. Un abrazo grande y seguimos de esta manera. Un abrazo. Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. Son las 20:52, ya está finalizando Frente al Tablero, nos quedan los últimos minutos. Vamos a hacer un homenaje, vamos a dedicarnos a Isaías Plessi,
que fue un ajedrecista argentino. Que muy talentoso, muy talentoso. Muy talentoso. Le dieron el premio a la mejor partida del año 39, la joya de Buenos Aires. La joya de Buenos Aires. De Buenos Aires, sí. Isaías Plessi había nacido el 27 de octubre de 1907. Comenzó a jugar al ajedrez en el círculo de ajedrez de Vélez Sarsfield, más tarde estuvo en el club Jaque Mate y en el final de su carrera jugó en el círculo de Villa del Parque. También se dedicó a la docencia de este juego. ¿Y dónde dio clases? En el club San Lorenzo de Almagro. Mirá qué tal. Fue bicampeón nacional, ganó el Argentino Superior en 1930, en la final batió a Roberto Grau y al año siguiente, en 1931, en la final superó a Virgilio Fenoclio. Tuvo otras excelentes actuaciones en los argentinos de 1934 y 1935. Fue escolta de Grau y en 1936 y 1937 finalizó tercero. Compartió el primer puesto en el Magistral de Mar del Plata de 1935 y ganó el Sudamericano de 1936 que se jugó en la misma ciudad. Fue un jugador enorme, destacándose sus actuaciones en los Juegos Olímpicos de ajedrez, representó a la Argentina en 3 Olimpiadas. En Varsovia, 1935, jugó en el tercer tablero y sumó 12 puntos sobre 19 posibles. En 1937, en la Olimpiada de Estocolmo, ganó la medalla de bronce como mejor jugador de reserva. Totalizó 14 puntos sobre 17. Y en 1939 en Buenos Aires obtuvo la medalla dorada, mejor cuarto tablero con 15 puntos sobre 19 posibles. Tamañas actuaciones dio origen al apodo, el tanque argentino, como lo bautizó el polaco Szabely Tartakower. En 1965, a los 58 años, la FIDE le otorgó el título de maestro internacional y fue considerado uno de los 44 mejores jugadores del mundo entre 1936 y 1940. Muy bien. Quiero ahora recordarlo con Ever Pérez García, que está en Holanda. Es más temprano, cambió la hora en Europa. Entonces me dijo, mira que ya no son las 2 de la mañana, ya somos las 12 de la noche. Así que está despierto en este momento. Hola, Ever, ¿cómo te va? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, amigos. Y también un saludo muy especial para Juan Carlos Hasse y Virginia Justo. Bueno, un abrazo, Ever. Juan Carlos está... Lo mismo. Estaba muy contento de saber... Con mucha emoción escucho lo que has hablado. Muy, muy lindo, muy lindo. Sobre Isaías Plessi, debo de decir que el destino quiso que tanto al comienzo de mi carrera tuviera contacto con él, como al final de mi ciclo en Argentina, que mañana se cumplirá 41 años que dejé el país. En los últimos días justamente de octubre del 77 fui a despedirme al Club Villa del Parque y estaba el amigo Plessi, y fue muy bonito hablar con él y recordar cosas. Siempre fue un maestro que hablaba del ajedrez ampliamente e imponía un respeto tremendo por su gran personalidad. Yo lo conocí en 1963 en mi primer viaje a la Argentina, a Buenos Aires, y jugamos un match entre el Club Nacional de Fútbol de Montevideo y el Círculo de Ajedrez de Vélez Sarsfield. Como primer tablero jugaba Isaías Plessi. Yo jugaba solamente en el tablero juvenil, y mi rival era entonces Atila de León, un gran amigo mío, después. Pero el maestro Plessi, tuve la oportunidad, el día final de esos encuentros, se hizo un torneo de ping-pong, partidas rápidas de 5 minutos, y jugué con él. Y me dio una gran paliza, porque justamente tuve la mala idea de jugarle la defensa francesa. ¿Cómo jugarle la defensa francesa cuando él había arrollado a Encelis? Yo intenté hacer otras mejoras, pero me superó completamente. Bueno, Plessi siempre fue además de ser un gran jugador, fue un
tremendo finalista. Y como dijo una vez Alberto Fogelman, quizá la fuerza principal de Plessis era jugar los finales, porque él sabía simplificar el momento justo y de la nada creaba posiciones. Por lo tanto, fue un jugador brillante en el ataque, pero eso fue en ocasiones. Generalmente era un jugador posicional, y aunque él decía que de teoría muy poco sabía. En fin, un hombre muy, muy especial que lo recordaré siempre con mucho cariño. Muchísimas gracias, Ever. Te despido porque estamos ya a 1 minuto del final de nuestro programa. Gracias por la participación. Gracias a ti, Carlos, y gracias al equipo. Un saludo para todos. Un abrazo. Auspiciaron Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Club Argentino, la entidad decana del ajedrez argentino, Club Obras, Ajedrez Azerbaiyán, Restaurant Dobartec en San Telmo y Ruibal, juegos para la familia. Bien, estamos en el último minuto, tenemos que dar la consigna que estaba vinculada con nuestro invitado cuando jugaste en Skopje, que era ciudad de qué, capital de qué país, de qué república, de la República de Macedonia. En realidad, en ese momento todavía era Yugoslavia. Exactamente. Skopje había sido destruida en el año 63 y reconstruida plenamente. En sus límites fronterizos tiene a Serbia y Kosovo en el norte, a Bulgaria al este, Albania al oeste y Grecia al sur. Y su bandera se trata de un paño rojo con un sol, color oro, con 8 rayos del mismo color. Te vamos a pedir un número del 1 al 30 para elegir al ganador del día de hoy. 27. 27. Néstor Cuadri. Bueno, el ganador que se lleva el libro de historia del ajedrez olímpico argentino de Enrique Arguiñariz y Sergio Negri y un llavero gentileza de la Embajada de Azerbaiyán. Así que felicitaciones para Néstor Cuadri. Tiene que pasar el próximo viernes entre las 20 y las 21 por Guido 1566, domicilio de Radio Cultura, a retirar su premio. Gracias a todos los que participaron. Juan Carlos, gracias por toda la participación. Quedaron un montón de temas todavía por hablar, pero bueno, no tenemos más tiempo y queremos agradecerte el esfuerzo de haber venido hasta el estudio de la radio. Bueno, el agradecido soy yo porque charlar con viejos amigos me ha hecho bien. Bueno, te agradecemos. Bueno, muchachos, Alfredo, Andrés, buen fin de semana. Hasta el viernes. Nos vemos el viernes que viene con más semana. Frente al Tablero. Que la pasen bien. Chau. Suerte. Chau.